Raw Fine Arts, creatividad, arte, comunidad. Muy bien, bienvenidos a Raw Fine Arts. Bienvenido, Octavio. Platícanos cómo empiezas en tu carrera como actor. Híjole, yo creo que empecé cuando el deseo de ser actor empezó desde que era muy niño. Me acuerdo que vi cuando era chiquito, estaba muy de moda una telenovela que se llamaba Carrusel y me enamoré de Ludvika Paleta. Okay. Y dije, había un actor que le daba besos al personaje de María Joaquina y dije, wow, hay un niño que hace eso, yo lo quiero hacer. Y después me acuerdo que pasa creo que fue la primer telenovela de Gael García, que fue El abuelo y yo, y ahí también vuelve a salir Ludvika Paleta, y entonces ahora Gael le daba besos a Ludvika Paleta y dije, lo que está haciendo Gael lo quiero hacer yo. Creo que siempre todo empezó por un lugar de observar a otros jugar, y el deseo de yo también poderlo hacer, pero sí empezó desde un lugar de qué padre poderle dar un beso a la niña que te gusta. Okay. Y así fue evolucionando. Creo que también, y esto me ha pasado que lo platico con muchos otros actores y me dicen que tenían esta tendencia a hacer obras de teatro con sus primos. Yo era un pequeño Orson Welles. Yo escribía, yo actuaba, yo dirigía desde los 6 años. Entonces, sin saber quién era Orson Welles, ya quería ser como Orson Welles. ¿Y de ahí en qué momento llega la primera oportunidad? Fíjate que la primera oportunidad fue una oportunidad fallida que todavía me duele en el fondo del alma, porque yo a los 12 años me voy a estudiar a un internado en Dublín y era la primera vez en toda mi vida en donde parte de las clases que teníamos teníamos clase de drama, ¿no? O sea, clase de actuación. Y a todos mis compañeros de generación, pues les valía pito la clase de drama. Todo el mundo se quería ir a jugar fútbol, se quería ir a jugar básquet. Y para mí era la clase teníamos solamente 1 hora a la semana. Y era la hora más emocionante para mí de toda la semana. Y la maestra que daba esta clase se llamaba Martina Gagan. Mrs. Gagan sabía que yo era, pues, que yo quería ser actor. Pues era muy obvio que su clase me encantaba y que era el único que realmente quería estar ahí era yo. Y como a la mitad de año nos ponen la película de Oliver Twist, el musical, ¿no? Okay. Y yo la vi y dije, ok, wow. Y nos avisan después de ver la película que para final de año vamos a hacer el montaje de Oliver Twist. Y que pronto, no nos dicen cuándo, pero que pronto iban a empezar a hacer audiciones para hacer este musical, ¿no? Entonces yo dije, wow, esta es mi oportunidad, ¿no? De hacer una obra. Y ahorita viendo hacia atrás digo, claro, ya tenía el instinto un poquito del actor de desear no nada más estar en una producción, sino de tener una claridad sobre qué personaje te gusta o qué personaje te parece más interesante que otro. Yo no quería ser Oliver Twist, yo quería ser el personaje del Artful Dodger. Y entonces todas las noches estaba en una escuela católica, entonces todas las noches me iba a dormir y rezaba y rezaba y rezaba que lo único que quería en el mundo era que me dieran el personaje de Dodger para hacerlo en el musical que íbamos a presentar al final del año. Finalmente llegan las audiciones
y como tenía 13 años me estaba cambiando la voz, no podía cantar. Entonces no me quedo ni con Oliver, ni con Dodger, ni con... Resulté quedándome con el papel de un extra, básicamente. Y me acuerdo que fue una experiencia, de verdad, lo digo en serio, ¿eh? Sí, real. Fue una experiencia muy dolorosa que 30 años después me acuerdo y digo, si pudiera regresar en el tiempo, me iría con esa maestra y le diría, no seas cabrona, o sea, a nadie le importa tu obra de teatro, absolutamente nadie le importa más que a mí, y porque mi voz nos está cambiando no me vas a dar la oportunidad de ser el personaje. No, man. Fue el primer rechazo que tuve como actor y una lección de vida en el sentido de que puedes querer algo muchísimo, pero en el mundo del cine y la televisión, si por X, Y o Z quien esté produciendo o dirigiendo piensa que no eres la persona correcta para el personaje, no importa cuánto lo quieras, no te lo van a dar. Antes creo que tenía mucho que ver el talento. Ahora los actores vivimos con la mortificación de qué tanto tiene que ver el talento, qué tanto tiene que ver... Digo, la popularidad siempre ha sido importante, pero ahora hay métricas muy claras como cuántos seguidores tienes en redes sociales. Y sí, yo he escuchado historias de si vamos a financiar esta película o si vamos a meterle dinero a esta serie, necesitamos tener a actores o actrices que tengan mínimo tantos followers. O ahora vemos... Digo, que el cast sume tanto para... Sí, o si vamos a apostarle a un actor nuevo, entonces tenemos que rodearlo completamente de figuras muy conocidas en el cine. Y ya lo más trágico para mí es que a veces ni siquiera son personajes que tienen preparación como actores o actrices. Ahora ya puede ser un influencer, ¿no? Que llegue y tome ese lugar. Pero pues... Pero bueno, hay cine para todos, ¿no? Pero lo aprendí a los 13 años con Oliver Twist. Me preparó. Hay muchas cosas que no puedes controlar y pues ni modo. Así es. Y de tener ese personaje en Oliver Twist a hoy estrenar tu película, ¿con qué te quedas? Que hay que ser tercos y muy perseverantes. O sea, si algo rescato de mi carrera es de las lecciones que me ha dejado el camino es que hay que ser perseverante y hay que ser terco y hay que ser terco y hay que ser terco, y que cuando algo es para ti, pues no hay quien te lo pueda quitar. O sea, puedes estar del otro lado del mundo y van a comprarte un boleto de avión para que te regreses. Puede que no mandes el casting y te digan, no importa, mándalo mañana, mándalo después. Si es para ti, no, el proyecto va a llegar. Entonces, a lo mejor, pues sí, hacer ese personaje en Oliver Twist no era para mí. Pues sí, ¿te has plantado a ser Oliver Twist? ¿De adultos? Fíjate que no. A lo mejor hacer una adaptación, no sé cómo podría funcionar. Sanar esa herida. Sí. Lo he platicado en terapia, ¿eh? Imagino, de verdad que lo lo he haces platicado. la pregunta, pero qué bueno que lo trajiste tú. No, lo he platicado en terapia. Y qué bueno que Sí. lo llevaste ahí. Sí, porque 30 años después sigo hablando del tema. Es algo vergonzoso. Sí, ya suéltame, me estás lastimando. ¿Y de ahí qué pasa? ¿Empiezan a llegar ciertas oportunidades? No, pues después de ahí sigue la vida normal. Mis papás no querían que fuera actor. Creo que les asustaba la idea de tener una vida en el mundo de las artes, ¿no? Porque sentían, y tienen razón, que es una carrera muy complicada. Y creo que veían las dos posibilidades, el éxito o el fracaso, como cosas que traían resultados trágicos, ¿no? Porque para personas de su generación, un artista exitoso pues terminaba con una sobredosis de drogas, muerto, o todos tenían vidas como aparentemente muy trágicas o infelices. Entonces decían, no, el éxito en el mundo de los artistas es algo horrible.
Y el fracaso, pues también decían, pobre, porque si se dedica a eso y no le va bien, va a ser un hombre frustrado y un hombre infeliz, entonces mejor que sea doctor o que sea abogado o que sea otra cosa. Entonces mis papás nunca me empujaron a hacer eso, al contrario, cuando ellos me llevaban mucho al teatro de niño. Y cuando empecé a decir ya más seguido y con más seriedad, creo que voy a ser actor y me interesa mucho ser actor y puedo empezar a tomar clases de actuación o cómo le hago para ir a audicionar yo quería salir en ese tiempo, no tenía yo la idea de que había algo más que las telenovelas, ¿no? Entonces para mí el sueño en ese momento era me quiero ir a la Ciudad de México y quiero salir en una telenovela de Televisa. ¿Cómo le hago? No, pues no vas a ir. Primero tienes que estudiar y después tú vas a dedicarte, como tu papá, a ser un hombre de negocios, pero no vas a ser actor. Ah, ok. Entonces fue algo que yo fui asumiendo, creo, por mucho tiempo de, bueno, esto simplemente va a ser un hobby, ¿no? Hasta que en prepa me entero que está la posibilidad de ir a Juilliard, ¿no? O sea, me entero de que me pongo a investigar, me doy cuenta que Juilliard es el mejor programa para, bueno, no es el mejor, es uno de los mejores lugares para estudiar actuación. Y entonces le invento a mis papás que me voy a ir a visitar a unos amigos a Nueva York, pero en realidad yo ya había hecho una aplicación a Juilliard y me habían invitado a hacer una audición para entrar a la carrera de actuación en Juilliard. Me aceptan en Juilliard y pasa algo muy trágico. En el último semestre de prepa, trueno química y trueno matemáticas. Y entonces mis papás me dicen, esto es una señal de que no debes de ir a Juilliard. Y fue... yo creo que es la primera vez que lloré así desde la entraña. Lloré como 7 horas y me quedé dormido. Y pues ya, ahí me voy después de eso me voy a estudiar a Austin, Texas, a UT, y lo único que me piden es, puedes hacer lo que quieras, pero estudia una carrera normal, ¿no? Una carrera normal. Entonces decidí estudiar comunicación y ciencias políticas, pero algo que se me hace muy interesante de la vida es que siempre tiene una manera de así como que si vas manejando y vas usando Google Maps o el Waze y te equivocas, sabes que vuelve a recalcular la ruta. La vida, si tú vas por el camino equivocado, la vida siempre vuelve a recalcular ruta, siempre. Entonces yo tenía un roomie en mi primer año de la universidad que me dice, acompáñame a... ¿Qué vas a hacer para Thanksgiving? Y pues para los mexicanos, pues Thanksgiving no es nada, ¿no? Entonces le digo, nada. Me dice, bueno, pues te invito a él era de un pueblito en Texas, de Belmont, Texas. Me dice, bueno, pues vente con mi familia a pasar Thanksgiving. Nos vamos a su casa y de camino de regreso de Belmont a Austin, me dice, oye, hay algo que te quiero confesar. Bueno, Dustin había sido jugador de fútbol americano en prepa, había sido estrella de su equipo, había sido el quarterback. Jamás en mi vida me hubiera imaginado que él tuviera algo que ver con el cine, ¿no? Entonces vamos de regreso manejando y platicando. Me dice, oye, hay algo que te quiero confesar. Y yo, ¿qué? Pues fíjate que soy actor. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, soy actor y necesito que me ayudes porque tengo que hacer un casting la próxima semana porque mi agent, porque allá le dicen los gringos agent, aquí tenemos managers, mi agent me acaba de mandar un casting. Ay, güey,
Entonces yo dije, ay, cabrón, mi roomie es Matthew McConaughey y no estoy enterado porque para mí sonaba muy serio. O sea, tenía un casting, Claro. tenía un agent. O sea, no era un actor cualquiera, era un actor que tenía representación, que tenía castings, que tenía... Y yo me quedé así como, wow. Y me dijo, y le dije, sí, claro que te ayudo, pero cuéntame más, ¿no? Y me dijo, no, pues también te tengo que confesar que todos los miércoles en la noche estoy tomando una clase de actuación con un maestro que se llama Van Brooks y es un maestro de Los Ángeles que se vino a vivir a Austin y entonces ahí empecé a tomar clases todos los miércoles en la noche de actuación con Van Brooks, que ha sido uno de los mejores maestros de actuación que he tenido en toda mi vida. Pero sí, te digo, la vida hizo como... Recalculó. Y de ahí empieza con un sueño de ver las cosas como... Sí, empiezas con un sueño de ver las cosas en televisión. Después intentas, no se da. Tienes ahí una tercera oportunidad, empiezas clases de actuación, de cierta forma estás más independiente porque estás lejos de tu familia. Me imagino que eso genera cierto nivel de libertad, ¿no? Y a partir de como de recibir estas herramientas, de estar en ese momento a lo mejor con un poco más de espacio, ¿cómo se empiezan a dar las cosas? Fíjate que lo siguiente que pasa es que empiezo a tomar estas clases de actuación, me doy cuenta que Austin que hay industria en Austin del cine, pero es una industria, en ese momento era 2000, por el año 2000, la industria era muy, muy, muy chiquita, ¿no? Y no existían los self-tapes, no existía nada de eso. Realmente si querías ser un actor con una carrera seria o tener una oportunidad grande, tenías que estar en Los Ángeles, pero había personajes chiquitos que de pronto sí casteaban en Austin, sobre todo para producciones locales. Entonces consigo mi primer agent en Estados Unidos cuando vivía en Austin y me empieza a mandar audiciones. Entonces me manda, no sé, muy poquitas, pero de las 20 audiciones que me manda durante los años que viví en Austin, no me quedé con ningún solo personaje, con ninguno. Porque pues todo era... Seguía rezando todas las noches. No, porque no sabía realmente qué era. O sea, con el... Ibas, lo hacías. Sí. Iba, pues normalmente cuando vas a hacer el casting de una película o de una serie, no te dan muy poquita información. Ya si te acercas más a un callback o ya te van a dar el personaje, o estás peleándolo entre otros dos actores, ya te dan... Ahí empiezo a rezar. Ahí empiezo a rezar. Sobre todo si el personaje te gusta, ¿no? Claro. Hay personajes que cuando los pierdes duelen más que otros. Hay personajes que los pierdes y dices, no pasa nada. Pero hay personajes que sí duelen y que sí me han hecho llorar otros personajes después de ese. Pero entonces me entra un pánico porque digo, qué raro que no me he quedado en ninguno de los castings a los que he ido. También tenemos que decirlo, hace 20 años la manera de percibir a los latinos en Hollywood era muy distinta a la que hay ahorita, ¿no? Un latino tenía que verse de cierta manera, sonar de cierta manera, y yo no era ese latino que estaban buscando, ¿no? Entonces era un poco confuso para los directores de casting cuando estaban buscando un personaje latino y llegaba yo y decía, no, pues no es él. Entonces se me mete a la idea a la cabeza que tengo que ser como Orson Welles. Sí, como el control. como Woody Allen, como Kevin Costner. Y dije, bueno, pues a lo mejor si quiero hacer esto, tengo que generar mis propios proyectos y lo que tengo que hacer es aprender a hacer cine. Entonces, cuando termino la universidad, aplico para estudiar cine y me voy a estudiar cine a la Universidad de Boston. Y pues allá aprendí todo lo que sé del cine. Y lo interesante, lo venía pensando justo hoy en el camino de qué te deja estudiar. Si quieres ser actor,
porque eso era lo que yo realmente quería, pero ¿qué me dejó haber estudiado cine? Pues muchísimo, ¿no? Porque aprendí a escribir, aprendí a dirigir, aprendí a tenerle respeto a todo el proceso creativo, al trabajo que hace el crew, porque cuando estudias cine, pues tienes que hacer todo. En un cortometraje vas a ser director, en otro eres el güey que agarra el boom, en otro haces arte, entonces pasas por todos los departamentos y vas aprendiendo el valor que cada departamento aporta al proceso creativo de hacer una película o una serie o cualquier medio audiovisual. Y entonces a mí me dio como muchas herramientas para entender y respetar lo que hace todo el mundo y entender que sin todos los demás elementos, el trabajo del actor no funciona. No funciona igual, ¿no? Y también estás rodeado de personajes y de artistas que de pronto empiezan a tener una influencia sobre cómo ves el mundo, cómo ves cómo se cuentan las historias. Acaban de ser hace poquito los Golden Globes y me dio mucho orgullo y mucho gusto ver a un compañero mío que estuvo estudiando cine conmigo, que es Josh Safdie, que dirigió Marty Supreme, y verlo en los Golden Globes fue como a huevo, ¿no? Y no es el único, digo, ahorita es el único que es muy reconocido muy visible. y muy visible, pero tengo muchos otros compañeros que tienen carreras muy interesantes en Alemania, en Estados Unidos. Espero que la mía sea interesante para ellos aquí en México. Seguro. Y pues sí. ¿Y cómo te afecta eso como actor? O sea, una vez que tienes la preparación de todos los departamentos de cine, que entiendes mejor el mecanismo completo, ¿cómo te afecta eso como actor? ¿Qué cambia en ti como actor? Creo que me dio la seguridad de algo tan sencillo como que luego hay actores que les toma 15 años o 20 años sentirse como colaboradores de un director, ¿no? La mayoría, y también en México veníamos de la escuela del sí señor, Claro, sí. no señor. Y eso ha ido cambiando. Ahorita los actores, la mayoría de los actores nos consideramos colaboradores del proceso creativo, ¿no? Entonces, como yo ya conocía todos estos departamentos, para mí me sentía con más libertad de llegar con un director y decirle, oye, siento que estos diálogos no funcionan, podríamos hacer nunca, obviamente imponiendo tus ideas, pero sí proponer, sí preguntar, sí sugerir. Entonces, ya que empecé a actuar, ya que regresé a México. Pero eso te abre un mundo completo de posibilidades, ¿no? Porque el hecho de que tú como actor para un personaje ya puedas proponer tus ideas, que veas una visión, que digas, tal vez esto mejora o tal vez si le quito esto llevo más directo, ¿no? Sí, es un gran cambio. Sí, es un gran cambio. O sea, te afecta en la confianza y en la seguridad con la que llegas al set. Y creo que el arma más valiosa que tiene un actor para cuando llega a un set es la confianza de que puede hacer la chamba que le dieron. El 80% de una buena interpretación de un actor, creo yo, es que tú te la creas. Que tú creas que la puedas, que tú creas que eres capaz de interpretar al personaje y que tú creas que eres capaz de sacar la chamba, ¿no? Me acuerdo cuando... Claro, pero tampoco es un proceso inventado, ¿no? No es como piensa positivo y vas a tener la confianza. No. Creo que es llenarte de herramientas, sí, ¿no? Para poder decir, ok, es esto, lo construyo por aquí, paso por acá, ¿no? Encuentro estas cosas y entonces llega esa confianza, ¿no? Porque hay un proceso de crecimiento donde te da confianza. Hay que estudiar, hay que preparar. O sea, yo trato de estar constantemente en talleres, en clases, hacer teatro, pero
sí hay que prepararse, pero al principio la confianza sí es un poco impostada y los primeros trabajos tienes que llegar y decir, claro que sé lo que estoy haciendo, y realmente pues vas empezando y tienes que fingir que tú... Actuar. Tu primera actuación es actuar, que sí sabes actuar. Exacto, eso es la más difícil. Actuar de actor. Y en todos los proyectos, el primer día de llamado es el más difícil para un actor, porque es la primera vez. A lo mejor el director ya ha visto tu propuesta como actor, a lo mejor ya has tenido ensayos con otros actores, a lo mejor ya hubo muchas partes del proceso de la creación del personaje que tú hiciste, ya hay personas que lo vieron, pero el primer día de rodaje es cuando te ve todo el crew. Y entonces si el crew te empieza a ver raro, dices, ay, güey, esto no está jalando. Pero sí, si sobrevives el primer día... Y que aparte el primer día de repente puedes tener la escena más complicada el primer día, ¿no? Entonces también es como, ok, entras de lleno y con una escena que define todo hacia atrás y hacia adelante. Sí. A mí me gusta cuando ponen eso en las primeras semanas de rodaje o en los primeros días de rodaje, ¿eh? Porque después ya todo lo demás se vuelve gozar el proceso de estar en set, ¿no? Regresé, me tuvieron que inyectar Valium porque venía pataleando, no quería regresar a México, pero se había vencido mi visa y no podía trabajar en Estados Unidos. Y obviamente mi sueño era pues trabajar en Estados Unidos, en proyectos americanos, en proyectos de Hollywood. Ahorita ya no está en mi sueño, ahorita me parece muy interesante lo que estamos haciendo en México. Claro que me gustaría combinarlo con producciones de Hollywood, pero no de la manera en la que lo veía cuando era más joven. Ahorita me emociona mucho lo que está pasando en México, me emociona mucho lo que están haciendo muchos directores. Platicábamos hace rato de La Cocina, de Ruiz Palacios. Hay muchísimos directores muy, muy interesantes. Pero bueno, regreso a México y yo dije, bueno, pues voy a filmar mi primer película. Y traté de levantar mi primer película y no lo logré. Entonces dije, tengo que meterme a chambear. Entonces no conocía a nadie en la Ciudad de México. Entonces en ese momento un guión que yo escribí le llega a Epigmenio Ibarra y Epigmenio me dice, hagamos la película. Y yo dije, bueno, pues hagamos la película. Yo iba a dirigir la película, iba a actuar en la película. Yo tenía toda la confianza de que iba a suceder. En ese momento hay un cambio de mando en Argos, o sea, Epigmenio sigue siendo el jefe, pero dentro de la estructura de Argos hay un cambio y pues se cancela el proyecto y me dice Epigmenio, pero creo que podría ser buen escritor de telenovelas. Y pues como no tenía chamba, dije que sí. Que está increíble, ¿no? Dentro de los escenarios negativos es un escenario muy positivo. Sí. Ahora, también... Y parte de la vida recalculando, ¿no? Yo creo que también es un buen taller, ¿no? Fue un buen taller, pero la vida tuvo que volver a recalcular porque yo quería ser actor y ahora estaba escribiendo. Entonces empiezo a escribir en Televisión Azteca y lo que sucede es que la mayoría de los escritores en ese momento pues tenían 45 años, 50 años, 60 años, llevaban mucho tiempo siendo escritores de telenovelas y yo tenía 25 años. Entonces de pronto me vuelvo el escritor de moda en Televisión Azteca para una telenovela, no porque fuera el mejor escritor, creo que era más bien porque es que hay un chavito un relevo generacional. Hay un relevo generacional. Entonces todo el mundo quería tener al chavito escritor en su equipo en su cuarto de escritores. Lo complicado de ser el escritor de una telenovela es que hay que escribir un capítulo diario. Entonces aprendí muchas cosas también haciendo eso. Porque sí hay un rigor y una disciplina impresionante en la televisión. Para mí había sentimientos de mucho conflicto porque decía, es que todo lo que estoy escribiendo va en contra de lo que aprendí a hacer en la escuela de cine, ¿no? Porque en el cine
te dicen trata de que los personajes digan las cosas quizás a lo mejor sin diálogo, con un movimiento de cámara, con una mirada, y en una telenovela es completamente diferente. Lo primero que me dijeron cuando llegué a Azteca es: Octavio, tú tienes que entender que la telenovela es realmente una radionovela, porque se tiene que entender incluso cuando una persona no pueda tener la oportunidad de estar pegado a la televisión todo el tiempo, porque a lo mejor es la señora que está cocinando o que está planchando, entonces de pronto puede voltear a ver la pantalla, pero no siempre. Tiene que entender absolutamente todo al escucharlo. Entonces los personajes decían lo que... Por eso es el formato de la telenovela, así, ¿no? No que esté bien o que esté mal, simplemente así es. Y los personajes dicen lo que piensan y es un poco más repetitivo. Y entonces si tú agarras una telenovela en el capítulo 30 le vas a entender porque te va a explicar absolutamente todo la villana o el villano en cada capítulo. Porque nace de un lugar donde no había de ahorita le pongo, ¿no? Sí. Pasaba, y entonces también estaban hechas para, si no viste la semana pasada porque estuviste fuera de tu casa, no pasa nada. Llega la próxima semana y te voy a explicar qué pasó la semana pasada para que... Te voy a explicar lo que pasó ayer o te voy a explicar lo que pasó hace 15 minutos. Ajá. Entonces era muy repetitivo. Y yo al principio entré un poquito en una crisis porque decía que si todo lo que aprendí a hacer se me llena de vicios porque el formato es distinto. Repito, no es que sea un formato malo, simplemente es un formato distinto. Ahora con el tiempo ya puedo voltear y decir, no, sí fue una gran escuela porque es mucha disciplina, es escribir un capítulo diario que para bien o para mal implica concentración, implica saber quiénes son tus personajes, e implica conocer los arquetipos, ¿no? Y los arquetipos son muy importantes a la hora de construir cualquier historia. Cuando pienso en los arquetipos, pienso más bien en, sí, como quién es el héroe, qué es lo que quiere el héroe y qué es lo que... y quién se opone a que el héroe obtenga lo que quiere tener, ¿no? Entonces pasas 4 años escribiendo. Más o menos 4 años escribiendo. Y de ahí decido que tengo que dejar de escribir porque si no va a pasar la vida y no... ¿A qué hora actúo? ¿Y a qué horas voy a empezar a ser actor? ¿No? Y el problema de hacer las cosas muy bien es que después la gente no te quiere soltar. A mí no me querían soltar en Azteca Novelas porque decían, pues es que es un buen escritor. Yo decía, bueno, pero es que quiero ser actor. No, actor no. Eres buen escritor. Entonces, pues decido que se tiene que tomar la decisión. Tomo la decisión y los primeros meses tuve suerte porque nada más los primeros meses fueron difíciles. Okay. Porque hay actores que pasan años arrancando su carrera. Creo que lo más importante y me lo preguntan muchos actores que están recién graduados, muchos que tienen la oportunidad de irse a estudiar a Madrid o a Londres o a Estados Unidos, o incluso los que actúan aquí van a escuelas aquí en México, esperan que al graduarse pueden tener personajes grandes o protagónicos, y hay veces que sí sucede. O sea, hay actores que tienen la suerte que se gradúan y su primer personaje los lanza al estrellato. Cate Blanchett hizo Elizabeth, fue su primer trabajo después de graduarse de la universidad. Lupita Nyong'o hizo el papel con el que se ganó un Oscar cuando audicionó cuando todavía estaba en la escuela. O sea, sí sucede, pero esas historias son peligrosas de contar porque no es lo normal. Lo normal es que cuando empiezas, pues... Sí, estadísticamente. Estadísticamente, ¿no? Cuando empiezas, pues tienes que empezar, aunque te consideres un gran actor, aunque tengas preparación de las mejores escuelas, pues tienes que ser muy humilde y decir, voy a tomar la chamba que me den, ¿no? Y eso
significa ser mesero número 2. Y está bien empezar haciendo mesero número 2 porque eso te empieza a dar otras habilidades, que es cómo llego a un set, cómo me comporto en un set. Observas a los protagonistas o a los actores como los que tú quieres ser y dices, ¿cómo lo están haciendo ellos? ¿Cómo se manejan ellos? ¿Llegan preparados o no llegan preparados? ¿Qué pasa si se equivocan? ¿Se ponen nerviosos? ¿No les importa? Entonces empiezas a observar y eso tiene mucho valor. Entonces yo, los primeros 2 o 3 trabajos que tuve fueron así. Me dediqué a observar. Dije, lo más importante que saqué de esos primeros trabajos fue que me di cuenta que lo que estaban haciendo los protagonistas, 1, lo podía hacer yo. 2, me di cuenta que muchos de ellos no tenían rigor y disciplina. Llegaban sin estudiar y sin estar preparados y dije, creo que yo soy más responsable que eso, entonces eso puede ser una ventaja para mí. Y tuve la suerte de que al año de empezar ya formalmente a tener una carrera de actor, me cayó mi primer personaje, que fue un personaje que ya tenía un nombre, un apellido, tenía un arco dramático, importaba en la historia. Tenía su INE. Sí. Sí, tenía una identificación. Y entonces a partir de ahí, no te voy a decir que todo ha sido fácil para nada, pero sí he tenido la suerte de que empezaron a llegar personajes divertidos, interesantes y complejos muy rápido. Ya estaba haciendo... Muy rápido, si nos acordamos de la obra de teatro, pues no tanto, ¿eh? O sea, muy rápido desde a partir del momento... A partir del momento de que se toma la decisión, voy a hacer, esto es lo que quiero hacer con mi vida. Creo que lo más difícil a veces es dar ese salto, ¿no? Decir, esto es lo que voy a hacer. Y sucedió rápido porque atrás de ese... parece que fue un año, pero no nada más había un año. Había estudios de por medio, había 2 carreras, había estudios, había sido asistente para la compañía productora de Alfonso Cuarón, había trabajado para The Weinstein Company, llevaba toda una vida en la industria. Claro, para que se diera rápido. Para que después se diera rápido, ¿no? Sí. Me acuerdo cuando Naomi Watts hace Mulholland Drive y El Anillo, ¿no? ¿El Aro? ¿Cuál es la película de terror de Naomi Watts? La cosa es que todo el mundo le empieza a decir a Naomi Watts que ella es un overnight success. Y dice Naomi Watts, no, overnight no. Llevo 20 años trabajando como actriz que ustedes no vieron, que 2 películas les esté yendo muy bien ahorita, en este año en particular, no significa que pasó de la noche a la mañana. O sea, y si fue de la noche a la mañana, fue una noche muy larga. Fue una noche que duró 20 años. Pues lo que sucede después es que empiezan a llegar los proyectos, algunos más divertidos que otros, algunos con personajes más complejos que otros. Llegan también momentos difíciles en donde pasan meses y no hay chamba y entonces te empiezas a poner nervioso y empiezas a cuestionar absolutamente todo. Siempre está el miedo como actor cuando estás haciendo un proyecto, que si este es el último proyecto que hago, ¿no? Siempre. Entonces, yo hice una serie que se llama Cómo sobrevivir soltero, que la escribieron y la produjeron los hermanos Zurita, Emiliano y Sebastián. Entonces, ellos también fueron un poquito de inspiración para decir, bueno, esta carrera es muy complicada y yo tengo la preparación también para generar mis propios proyectos, pues voy a empezar a hacerlo. Entonces, estaba pasando por un momento complicado porque me hablan para hacer un casting para una película bastante importante, con un personaje protagónico,
y ya estábamos a punto de firmar el contrato y me avisan que, pues, que el estudio decidió que se iban a ir por otro actor porque tenía más seguidores en Instagram y era Nepo Baby y entonces era un nombre mucho más seguro, era más fácil apostarle ese nombre y dije, bueno, entonces yo entré en una depresión profunda y le hablo a dos de mis mejores amigos que son Raúl Campos y Félix de Valdivia. Yo a ellos los conocí haciendo una serie que se llama Sobreviví. Ellos eran los directores, guionistas y showrunners de esta serie. Y cuando hicimos esta serie juntos, yo también estuve observando, pero ahora ya no estaba observando a los actores, ahora estaba observando como dónde podía encontrar cómplices creativos, ¿no? Para algún día hacer mis proyectos. Entonces veo en Raúl y en Félix muchas cualidades que me parecen muy interesantes. Me gusta cómo manejan un set, me gustaba mucho la manera en la que escribían, o sea, podía ver el trabajo, podía ver que había una gran factura en los guiones, en los dailies podía ver que todo se veía muy bien, me gustaba y me fijaba en absolutamente todo, hasta en cómo se relacionaban con los ejecutivos de YouTube, que era en ese momento quien estaba financiando la serie. Dije, hasta eso era importante para mí, porque dije, claro, si tú vas a hacer un proyecto con alguien, pues tiene que ser una persona que sepa hablar con ejecutivos, que sean buenos escritores, que sean buenos showrunners, que traten bien a los actores, que sepan motivar a un crew. Entonces, pues parecían reunir todas estas características estos dos hermanos. Entonces nos terminamos volviendo muy amigos. Y por años estuve persiguiéndolos. Hay que hacer algo juntos, hay que hacer algo juntos, hay que hacer algo juntos. Pero no había proyecto, era nada más la idea de hagamos algo juntos. Y llega un momento en donde pasa esto de la película, donde me bajan del proyecto. Voy a comer con Raúl y con Félix, les cuento de mis penas. Y ellos estaban en un momento particular en su carrera porque trabajan mucho, donde justo en ese momento no tenían proyecto. Y les dije, pues hagamos algo juntos. Y dicen, pues que no tenemos nada. Y entonces dijimos, ok, el lunes, era un miércoles. Dijimos, el lunes, era un martes, un miércoles. Dijimos, para el lunes, los tres vamos a llegar, cada quien con una idea de qué proyecto queremos hacer y lo vamos a hacer este año. Entonces me fui, dije, yo no voy a llegar con una sinopsis, no voy a llegar con una escaleta, voy a llegar con un guión para ganar. Entonces, había un guión que había empezado a escribir hacía un par de años, pero lo tenía en un cajón y dije, creo que es el momento de contar esta historia. Entonces saco ese guión, solamente estaba el primer acto escrito y me puse a escribir. Un día antes de vernos se los mandé y les dije, si pueden leerlo antes de vernos, léanlo. Platicamos de los tres proyectos que teníamos y como el que estaba ya más avanzado era el mío, pues decidimos que ese era el proyecto que íbamos a hacer. Y los tres habíamos visto un documental que no sé si han visto, que se llama The Greatest Night in Pop Music. No. Se trata de cómo Lionel Richie y Michael Jackson van a hacer la canción de We Are the World. Pero era un proyecto muy ambicioso porque querían juntar a todos los grandes artistas del momento, pero cómo juntas a todos estos personajes si tienen muchísimo éxito y viajan por el mundo y viven en distintas ciudades y están dando conciertos o grabando discos. Y entonces a Lionel Richie se le ocurre que los American Music Awards iban a ser en Los Ángeles en 3 meses. Entonces dice, claro,
Después de esos premios, nos traemos a todos al estudio y esa noche, en una noche, grabamos la canción de We Are the World, pero había un pequeño problema. No tenían la canción, no tenían la letra, no tenían nada. Lo único que tenían era una fecha y sabían que en esa fecha iban a estar todos. Iban a estar todos y que ese día sí o sí iban a grabar una canción. ¿Cuál canción? ¿Quién sabe? Entonces ponerle una fecha a las cosas sirve. Nosotros, a partir de que leímos el guión, dijimos, era creo que febrero del 2024, dijimos, el 1 de agosto empezamos a filmar esta película. Entonces dijimos como We Are the World. Y nos encerramos así como en un proceso de cuarto de escritores que no es normal para cine porque... Pero está bien, en 23 meses va a ver la luz. Sí. O sea, de leer un draft a estrenarse en 23 meses está increíble, ¿no? Es bastante rápido para una película, sí. O sea, empezamos a escribir, te digo, en febrero o abril. En agosto ya estábamos filmando. Para finales de año ya teníamos un primer corte. Y para el 25 de diciembre del 2024 ya habíamos firmado distribución con Cinépolis. Entonces todo lo logramos. Fue un buen año. Sí. Entonces sí, mi abuelo, que en paz descanse, decía, mijito, si quieres que algo se te cumpla, tú ponle fecha. Entonces, tengo que empezar a poner más fechas. Y de ahí adelántanos un poquito de la película. Sobriedad me estás matando. Mira, es una película sobre una oveja negra. Todos hemos sido en algún momento de nuestras vidas una oveja negra o conocemos una oveja negra. O toda la vida. O toda la vida. Yo creo que yo sigo siendo la oveja negra de mi familia, pero y la historia arranca cuando el personaje principal está saliendo de rehabilitación. Es un proceso en el que ha estado 17 años entrando y saliendo de rehabilitación y por fin decide que esta vez sí quiere rehacer su vida, pero se da cuenta que todos sus amigos y todos sus compañeros pues ya avanzaron, ya hicieron sus vidas, y Rafi, el protagonista, pues sigue atorado siendo un niño de 25 años, cuando todos los demás pues ya están casados y tienen trabajos estables. Y entonces la película explora muchísimos temas, pero uno de ellos es demasiado tarde para perseguir tus sueños si tienes 30 años o si tienes 40 años. ¿Quiénes son merecedores de una segunda oportunidad? Porque a veces somos muy duros para decir tú sí la mereces y tú no la mereces. Y yo creo que es una película que, aunque es una comedia negra muy ácida y muy cruda, al final está hablando mucho sobre la empatía y sobre el hecho de que todos merecemos tener la oportunidad de volver a empezar y tener la oportunidad de buscar el amor y tener la oportunidad de arrepentirnos de nuestros errores o de ser la persona que siempre quisimos ser y no nos atrevíamos a ser. Entonces, obviamente, pues esto lo llevamos con un personaje que está al extremo, ¿no? Con un personaje que tiene problemas de adicción, y para mí era importante hacerlo, ¿no? Hacer el personaje un adicto, no nada más por efectos dramáticos, sino porque las adicciones han sido también un tema complicado en mi vida, ¿no? Yo por muchos años tuve problemas de adicción a pastillas para dormir y pastillas para esto y pastillas para lo otro, pastillas para todo. Pastillas para levantarme, pastillas para dormir, y entonces no podía funcionar sin las pastillas. Entonces era una persona completamente dependiente a medicamentos muy fuertes
y también en mi familia hay problemas de alcoholismo, y entonces todo este mundo de los centros de rehabilitación y de las adicciones, pues es un mundo que es muy cercano para mí, y yo he visto de primera mano cómo se te puede ir la vida sin darte cuenta. Se te pueden ir 5 años o 10 años y de pronto te despiertas y dices, ay, güey, no me di cuenta que pasó toda una vida mientras yo estaba perdido en la fiesta o viviendo o tratando de enmascarar todo este dolor con pastillas y no estaba viviendo en realidad, ¿no? A veces vivimos, pues sí, anestesiados. Entonces, claro, como el personaje entonces se vuelve un personaje tan trágico, decidimos que la mejor manera de contar esta historia y que fuera accesible era haciéndolo una comedia negra, ¿no? Porque si lo hacíamos a través de un drama, de pronto la gente creo que ya está saturada de tragedia y está saturada de vivir en un mundo complejo y complicado y las noticias cada vez asustan más. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo podemos tratar este tema y hacer que la gente se ríe y que se divierta y que pase un buen rato en el cine? Y también por eso Raúl y Félix se volvieron los cómplices perfectos, porque ellos, su especialidad es la comedia. Y sabía que si alguien no le tenía miedo a la comedia negra y a la comedia políticamente incorrecta, por así decirlo, iban a ser ellos, ¿no? O sea, si alguien podía escribir algo parecido a South Park, iban a ser estos dos güeyes. Entonces dije, y cuando llego con este guión y la propuesta de sí llevarlo a ese extremo de ser completamente políticamente incorrectos, dijeron, va. Y lo platicábamos hace rato. Esta película tuvo su premiere internacional en el Festival de Cine de Varsovia. Y llega un grupo de adictos con nosotros al final de la función. Y pues siempre en todas las funciones llegaron grupos de adictos con nosotros y nunca sabíamos qué esperar, si se iban a molestar o si les había gustado la película o si encontraban redención. Encontraban redención, o muchos querían saber contención. ¿Qué credenciales tienes tú para contar, para hablar de esto, ¿no? Entonces les decían, no, bueno, pues es que a mí me pasó esto y esto y esto y tengo estas historias familiares y, ok. Pero fuera de eso, lo más importante y que se repitió en varias ciudades, en distintos festivales en diferentes países, era que nos decían que les gustaba mucho que no había, que no tratáramos con lástima a los adictos, ¿no? Que no había una mirada de lástima hacia ellos, sino que es una película cruda y es ruda y tratamos esos temas como trataríamos cualquier otro, ¿no? Y creo que la gente que está pasando por eso lo aprecia, porque nadie quiere que le tengan lástima cuando estén contando sus historias. La lástima es una manera de ser un poco condescendiente. Pues mira, es una apuesta, ¿no? Ser políticamente incorrecto o ser crudo con la comedia. Pero sí creo que le hace más justicia a la historia ser así y no tener una mirada de lástima, sino una mirada más honesta y una mirada más, pues sí, con más dignidad. Octavio, ¿qué es la creatividad para ti? ¿Qué es la creatividad para mí? Pues yo creo que atreverte a soñar, es atreverte a tener un punto de vista sobre algo, ¿no?
puedes ser creativo hasta a la hora de cocinar. Si tienes, ¿no? Si tú piensas que la carne se tiene que cocinar de esta manera, pues estás siendo creativo porque estás teniendo un punto de vista de cómo se hacen las cosas. Y ser creativo para mí implica tomar decisiones en absolutamente todo lo que hago, ya sea como escritor, como actor, como productor. No ser tibio. Creo que la creatividad es tomar partido. Es decir, esto es lo que yo pienso. Punto de vista. Esta es la manera en la que yo veo las cosas. Y hace rato estábamos hablando de cineastas que admiramos y de su trabajo, de Pedro Almodóvar, de Paul Thomas Anderson, de Woody Allen, y decíamos, claro, es que ellos no están escribiendo películas para nadie más. Yorgos Lanthimos, yo no creo que se sienta que tiene que pensar, ¿qué le va a gustar a las personas cuando vayan al cine? Él hace películas para él y a lo mejor ahorita para Emma Stone. Pero a lo que vamos es que la gente que es realmente creativa tiene un punto de vista y no está buscando la aprobación de los demás. Simplemente se pone a hacer lo que ellos quieren hacer para satisfacer sus propias necesidades a la hora de contar una historia, ¿no? Oye, y en ese punto, ¿cómo estar del otro lado como escritor y productor? ¿Cómo fue para ti? Fue muy bonito, fue de verdad un proceso muy, 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 muy lindo. Ahorita me da un poquito de... Todavía no estrenamos la película y ya tengo nostalgia del proceso, porque sé lo afortunado que fui de poder estar en esa posición de escribir una película, producirla, poder ser el protagonista y hacer realmente la película que queríamos hacer nosotros, que quería hacer Raúl, que quería hacer Félix, que quería hacer yo. No nos editamos nunca, no nos censuramos nunca. No había un estudio detrás que nos dijera esto no lo pueden hacer, esto no lo pueden decir. Entonces nos tomamos muy en serio esa libertad que teníamos, porque muchas veces muchos creadores sueñan con tener esa libertad y el momento que la tienen no la aprovechan. Entonces dijimos, nosotros sí la tenemos y si no la aprovechamos puede que no la volvamos a tener nunca más. Entonces dijimos, hagamos la película que queremos hacer. Si le va bien o le va mal, pues mínimo podemos dormir tranquilos de que hicimos algo o dijimos algo a través de esta historia y de estos personajes que resuena con nosotros, ¿no? Rafi, que es el personaje principal, realmente es un personaje que dice mucho sobre quién es Raúl, quién es Félix y quién soy yo. Y qué nos da miedo sobre el mundo, qué nos emociona, cuáles son nuestras frustraciones colectivas, cómo sentimos que la vida ha sido justa o injusta con nosotros, las oportunidades que nos ha dado, los privilegios que hemos tenido, las oportunidades que hemos tomado, las oportunidades que hemos dejado ir. Todo lo que sentíamos, creo que lo pusimos en el personaje y en la historia. Entonces, en ese sentido, te digo, pase lo que pase con la película, en ese sentido dormimos tranquilos. 29 de enero, Sobriedad me estás matando, se estrena por todo el país. Es una película de verdad muy divertida. Sé que puede sonar medio densa, pero es muy divertida. Y es una película, fíjate, nos dijo un chavo en el Festival de Cine de Mérida, dijo, es que esta película es para todos los que somos difíciles de querer. Está muy bonito eso, ¿no? Entonces, si tú eres difícil de querer o conoces a alguien que es difícil de querer, vayan a ver Sobriedad me estás matando el 29 de enero en cines.